Sí, vamos, vale. Bueno, pues esto tiene que ver con tema de dojos y katas y demás, con que soy bastante novato en el tema de Python y bueno, al final esto de las katas son ejercicios sencillos de programación, no importa tanto el problema que resuelves como como el camino que sigues, ¿no? Entonces en mi caso, pues aproveché esta que hicimos hace unas semanas para probar a hacer algunas cosas en Python y demás. El enunciado de esta kata, de este ejercicio, sale algo parecido en este libro. Y bueno, básicamente nos dice este problema tan típico que tenemos que pasar unos comandos por el CLI a una aplicación y tenemos que hacer pues lo que hace ArcParse en Python, pero hacerlo nosotros para pensar cómo lo haríamos y demás. Entonces, por ejemplo, le pasas esto a tu programa y tu instrumento de parseador de parámetros pues debería coger estos valores. Y además lo que nos dice es que hay dos tipos de parámetros, uno son flags y otros son valores, es lo típico. En este caso L es un flag y P y D son valores, son parámetros con valor que toman 80-80 y userLow. ¿Sí? Hasta aquí, vale. Entonces, mucha gente, bueno, tenemos la tendencia a ponernos a programar enseguida cuando nos ponen el enunciado, cuando realmente lo que hay que hacer es discutir. Entonces aquí, si queremos aprender a hacer TDD, que es la mejor manera es haciendo catas, pues la primera forma de atacar el problema es desde arriba, que a veces es un poco extraño. Lo primero que hacemos es escribir un test con un enunciado súper claro, pero también súper largo, que eso no es muy pythoniano, es verdad, pero simplemente el test del sistema de aceptación dice, bueno, pues cuando le pasemos esto a la aplicación va a hacer esto. ¿Y qué es exactamente el test de aceptación? Pues primero, definimos un escenario. Yo tengo una clase, o voy a tener una clase ArcParser, le voy a definir un esquema de parámetros, vale, aquí estoy escribiendo el código que me gustaría tener antes de que exista, y lo estoy escribiendo en el test. Le digo que hay un parámetro que es un flag, y luego hay unos parámetros que tienen valores. Más o menos esto se entiende, ¿no? Lo que estoy poniendo aquí. Vale, pues eso es precisamente la intención de los test de aceptación. Lo siguiente que hago es una acción, actuar con esta clase que yo he creado en el test. En este caso le digo, vale, pues parséame este chorizo de línea de comandos. Vale, y luego el assert, que es la parte fundamental del test, que es comprobar que ha pasado algo. Un assert puede ser uno o varias afirmaciones, siempre y cuando el test solo pueda fallar por un motivo. Vale, no hay ninguna regla que diga que tú no puedas poner más de un assert por test. En este caso lo que le estoy diciendo es que, vale, una vez que te ha pasado esto, tú tienes que interpretar que este flag está true, que este parámetro tiene ese valor y ese otro tiene ese otro valor. Bueno, y además aquí he puesto valores por defecto, no sé si lo habéis visto antes, ¿vale? Muy bien, pues yo tengo el test de aceptación que está fallando y ahora me pongo a hacer test unitarios. Esto es la metodología de TDD. Pero de nuevo me toca discutir, porque TDD al final no es una metodología de testeo, sino de diseño, sí, ya acabo. Entonces, a través de una discusión, pues puede surgir, por ejemplo, que yo, si cojo la línea de comandos, una de las cosas que quiero hacer con ella es sacar grupos de parámetros, ¿no? De la línea original saco que me están diciendo que hay los grupitos. No sé si se ve aquí. Vale, simplemente esa parte es algo que yo puedo sacar a otra clase. Y si la saco a otra clase, y esto es una de las cosas que aprendí, pues puedo moquear esa clase y decirle, vale, si la clase ParamScanner funcionase perfectamente, si yo le paso esto de aquí, me tiene que devolver esto de aquí, ¿no? Entonces lo primero que vi es cómo se usaban mocks en Python, que es súper guay, sobre todo si lo comparáis con otros lenguajes. Entonces yo hago este test suponiendo que el ParamScanner funciona perfectamente, entonces solo tengo que implementar la lógica de la clase principal, que llama a eso. Entonces vale, ya tengo mi primer test unitario. ¿Qué falta? Testear la clase colaboradora. Ahora voy a testear el ParamScanner, es decir, esta clase a la que si le paso este chorizo de línea de comandos, me tiene que identificar los grupos de comandos que le estoy pasando, ¿no? Vale. De nuevo, discusión. ¿Cuál es la mejor? Aquí ya está la parte algorítmica. Entonces tú puedes coger y hacer ya acabo. Puedes hacer un tokenizador e ir buscando parámetros y demás. Al final, la segunda cosa que vi fue cómo usar expresiones regulares en Python y demás. Entonces aquí le estoy diciendo, que primero busque una clave y luego puede haber después un argumento seguido de esa clave o no. Entonces, y la tercera cosa interesante que descubrí es que cuando hago el find all de la expresión regular, todo esto de truth y falsy que hay en Python, pues resulta que un string vacío es falsy, lo cual está muy guay porque si te encuentras con que hay clave, o sea, el -l no tiene después ningún valor. Eso significa que lo que voy a encontrar en valor es un string vacío, y entonces puedo hacerle esto y que me devuelva que -l es un true. Esto hace que pase el segundo test unitario y como al final lo que se trata era de escribir un test de aceptación y luego ir escribiendo test unitarios,
el test de aceptación también pasa y ya está. Perfecto.